Antes ha comentado usted que detrás de algunos sucesos que ocurren pues hoy en día hay pues la ideología, ¿no? Que había que mirar pues más de fondo, ¿no? ¿Piensa que si miramos aún más de fondo hay lo que quizá le comentaba antes, ¿no? De que quitamos a Dios de la ecuación, nosotros nos convertimos en dioses. Y luego también preguntarle, ha hablado del demonio, no sé si piensa que donde no está Dios está el demonio. Bueno, está claro que detrás, ¿no?, de la estrategia del maligno, que obviamente existe, ¿no? Y entender la realidad sin esa estrategia es imposible, ¿eh? Es imposible. Eso es una de las cosas que el Papa Francisco ha subrayado con más parresía y valentía: la existencia de Satanás, la existencia de su influjo, la importancia de no dejarnos engañar por él, ¿no? La importancia de no entrar en diálogo con el maligno, sino cortar por lo sano, cortar por lo sano. Entonces, a ver, el demonio siempre tiene un plan de empeorar las cosas. No se conforma, ¿eh? No se conforma con un mal. El demonio siempre detrás de un mal está buscando el siguiente. Quiere que tú peques, que te alejes de Dios, pero no, pero para cuando tú has caído ya está pensando en la siguiente, ¿sabes? Está pensando en la siguiente, ¿no? Y en el fondo, ¿cuál es la siguiente? La siguiente es desesperación, ¿no? O quizás, fíjate, ¿no? Puede ser egocentrismo, ¿eh? Detrás de tu pecado, que es en el fondo es una negación de Dios. Detrás de eso, ¿cuál es el siguiente? Claro, decimos que Dios no da puntada sin hilo, pero ojo, el demonio tampoco da puntada sin hilo, ¿eh? Hay una estrategia. Entonces, detrás de el pecado siempre hay un endiosamiento. Mi placer, mi, mm, mi riqueza, mi poder, fundamentalmente son esos falsos dioses, ¿no? Mi placer, mi riqueza, mi poder. Es un endiosamiento. Pero con eso no se conforma el demonio, ¿sabes? El demonio, después de eso, como al final, que placer, el placer, al final, el placer acaba en la nada. La riqueza, qué riqueza al final, ¿no? ¿Para qué sirve? Para nada. Y el poder siempre viene alguien que te humilla, ¿eh? Detrás de esos falsos endiosamientos, ¿qué es lo que viene? La desesperanza, que es a la que apunta el demonio, ¿sabes? O sea, la estrategia del demonio viene pecado, endiosamiento, desesperanza. Pecado, endiosamiento, desesperanza, ¿eh? Entonces, esa es la clave, ¿no? Hay que desenmascarar eso. Detrás de un pecado hay una estrategia, hay un plan, ¿eh? Por eso es tan importante para cortar esa concatenación estratégica del maligno. Pues claro, la clave está en la humildad de quien pide misericordia. Ujú. El Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. O sea, pues David dice, pues es verdad. ¿Qué he hecho? Madre mía, ¿qué he hecho? Cuando el profeta le echa en cara a David, pero tú te das cuenta que has matado a un hombre de bien, ¿no?, por quedarte con su mujer. Es que en ese momento, ¿cuál fue el gran don de David? Pues coger y decir, he pecado. No empieza, como nosotros frecuentemente haríamos. Bueno, es que las circunstancias se dieron de una manera, un momento, ¿eh? A ver, he pecado. Y a Dios le conmueve, ¿no?, que David, con la que había hecho, que era muy gorda. A ver, o sea, el pecado de David es muy gordo. Bueno, muy gordo, ¿eh? Es un adulterio y asesinato, ¿eh? Pero fíjate, a Dios le conmueve, con que David reaccione por yo pecador y pidiendo misericordia. Eso le desarma completamente al maligno. Eso le desarma, ¿no? O sea, la manera de desarmar al maligno es la humildad que nos hace mendigos de la misericordia. Ujú. Ha comentado que el demonio existe, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué es obra del demonio? Por ejemplo, los 73 millones de abortos que han ocurrido, Mm. pues, estos últimos años, es más, 73 millones cada año, creo. ¿Eso es obra del demonio? Y, ¿usted cuándo se dio cuenta de que el demonio existía? O sea, ¿usted ha visto al demonio? Bueno, un obispo, a veces ejerce también, ¿no?, la labor de exorcista, y en las diócesis, y a veces no. Ser testigo de los exorcismos es algo, madre mía, tremendo, ¿no? Y a veces piensas, si el mundo viese esto,
Si el mundo viese este momento, ¿no?, en el que el maligno sale a la luz, ¿no? ¿De qué manera reaccionaría? Es decir, pero es curioso, ¿no? Es curioso que también la acción de Satanás puede llevar a la fe, Ujú. o puede llevar todavía a los brujos, ¿sabes? A los brujos. O sea, que puedes tener una reacción diversa, ¿no? A ver, tú preguntabas, ¿no?, por cómo distinguir las tentaciones del demonio, etcétera. Dice la doctrina católica, tres son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Yo diría que el mundo y la carne, o sea, la mundanidad y la carnalidad, ¿eh?, son, si me permites la expresión, son como las dos raquetas con las que un tenista juega una partida, ¿eh? Entonces, el demonio juega con la izquierda y con la derecha, vamos, indistintamente, con una raqueta en cada mano. A veces se sirve más de la mundanidad, de esa mundanidad que es la vanidad, ¿eh? Y otras veces se sirve de la raqueta de la carnalidad, del placer, lo cómodo, ¿eh? Con esas dos raquetas, la verdad es que la partida es capaz de jugarla casi suficientemente, con las dos raquetas. Pero sí que es cierto que hay momentos en la historia, ¿no?, de la humanidad y nuestra vida en la que ese tenista, entre comillas, ¿no?, quizás pasa a actuar directamente, ya no a través de la mundanidad, ya no a través de la carnalidad, sino una acción directa. Y esa acción directa casi siempre, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, ¿no?, casi siempre suele estar ligada a la oscuridad interior, a la desesperación, ¿eh? Ha preparado el terreno con la mundanidad y con la carnalidad, y entonces ya la acción directa de Satanás es la acción que te lleva a tu desesperación, a no ver luz, a verlo todo negro, a diciendo tú has fracasado, tú no tienes nada que hacer, a darte incluso la tentación de quitarte de en medio en esta vida, a la profunda desesperación. Entonces yo diría que esto sí, muy resumidamente, ¿no? Muy resumidamente, estas son las tres formas de actuación, ¿no?, del maligno. Luego también por la intensidad del mal, a veces uno dice, a ver, ¿es posible que un humano haya podido cometer esto? Por ejemplo, pues ahora mismo hemos tenido el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, ¿no? Y dice uno, pero bueno, pero eso ha salido de la maldad de alguien, ¿eh? Y dice uno, claro, obviamente hay muchas maldades mm, concatenadas, ¿no? Concatenadas. Pero hay momentos en la historia, ¿no?, en los que uno se da cuenta que tiene que haber habido, ¿no? O sea, que hemos sido, pues, manipulados, ¿no? Manipulados por un ser maligno que ha sido capaz de sacar del hombre la peor de sus versiones, ¿sabes? La peor de sus versiones, ¿no? Entonces también eso hay que decir. A veces es la intensidad del mal la que nos lleva a intuir la presencia directa de la acción del maligno. Ujú. Pero yo insistiría mucho en el otro capítulo al que me he referido, porque creo que es muy propio de nuestros días, la oscuridad interior, la desesperación. ¿Cuántas personas eh, que ahora pueden estar viendo, ¿no?, esta entrevista han tenido esa experiencia de desesperación, de verlo todo negro? ¿Cómo están aumentando las tentaciones de suicidio en este momento, ¿no? Las tentaciones de suicidio. Y creo que hay que desenmascarar ese momento, ¿eh? Hay que desenmascararlo pidiendo pidiendo la luz de Dios, pidiendo una palabra de luz, de esperanza, ¿no? Recurriendo a la Sagrada Escritura, recurriendo a quien pueda dar luz en mi vida, ¿no? Esa es la clave. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.